Entonces, eso lo tenemos que tener claro. Porque en Adán, desde la herencia de Adán y de Eva, cada individuo que nace sobre la faz de la tierra nace con la raíz de pecado. Ese es un pecado por ser, por existir. No obstante, para eso vino Cristo, para remitir nuestros pecados a través de su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión por el pecado. La palabra enseña que la única forma como puede ser el pecado remitido, removido, quitado ese pecado es a través del derramamiento de sangre. Pero esa sangre tiene una demanda justa de parte de Dios. Y el derramamiento de esa sangre, la persona que habría de derramar esa sangre tenía que ser una persona sin pecado, sin la raíz de pecado. Es por eso que ningún ser humano puede salvar al otro ser humano. Por eso que el humanismo es en su esencia, la doctrina humanista en su esencia plantea que el hombre salva al hombre. Y ahí están todas estas manifestaciones. Salvemos al planeta Tierra. Y si salvamos la Tierra, salvamos la humanidad. Y entonces usted va a escuchar de muchos labios de gente, presidentes, estadistas, científicos, de muchos tipos de personas que se dicen expertas dicen que la única forma de salvar al planeta Tierra es que, ¿quién es la única persona que puede salvar al planeta Tierra? Es el hombre. El hombre salva al hombre, el hombre salva al planeta Tierra. Si el hombre no salva al planeta Tierra se va a perder. Pero la palabra de Dios nos enseña que no hay tal. El hombre no tiene la capacidad de salvar al hombre. Ni siquiera el hombre tiene la capacidad de salvar al planeta Tierra. Lo cual no implica que entonces sigamos contaminando al planeta Tierra. No tiene una implicancia directa eso. Tenemos que ayudar a preservar nuestro planeta lo que más podamos y tenemos que contribuir a ello. Eso es bueno y es saludable, pero de ahí a que nosotros seres humanos salvemos al planeta Tierra y que nosotros seres humanos nos salvemos a nosotros mismos, eso es una aberración absoluta, porque el hombre no puede salvar al hombre. Solamente era necesario el pago justo del pecado del hombre. Y la única persona calificada para salvar al hombre es Jesucristo. Amén. Más nadie. Amén. Solo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús, Él no nació con la raíz de pecado que todo individuo nace. Él fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. María le prestó el vientre, ¿no es cierto?, al Espíritu Santo para que Jesús se hiciera hombre dentro del vientre de María. Por eso se habla de la Virgen María, porque María fue madre de Cristo siendo virgen. Por eso hablamos de la Virgen María. Solo que luego de eso, José, por supuesto que la hizo su esposa, tuvo vida íntima con ella y le engendró hijos. Así está declarado en los evangelios. El punto es que Cristo nació del vientre de María, que fue virgen hasta que dio a luz a Jesús. Y entonces ese ser, santo ser, ¿sabe usted cómo Dios le llamó? ¿Cómo le dijo al profeta Isaías que se habría de llamar ese santo ser? Emmanuel, Dios con nosotros. Qué cosa tan hermosa. Nos dé el Espíritu Santo en esta mañana luz y claridad en nuestro corazón, en nuestro espíritu y en nuestra mente para entender lo que significa Emmanuel, Dios con los hombres. Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre, 100% hombre. Se despojó de su divinidad. Es decir, cuando
el Espíritu Santo puso dentro del vientre de María, ¿no es cierto?, a ese embrión precioso, y ahí Jesús nació como perfecto hombre. Jesús entonces se despojó, entienda esto usted, de su divinidad. Cuando Jesús nació, Él nació, escúcheme, no siendo ya no siendo ya los tres. No, Él no fue. Jesús tenía sus atributos, tres atributos divinos que lo distinguían como verdadero Dios: omnipresente, omnipotente y omnisciente. Esos tres atributos divinos lo caracterizan a Dios. Dios es omnipresente. Escúchame, Dios está aquí hoy. ¿Cuántos dicen amén? A través de la persona del Espíritu Santo. Pero no solo está aquí hoy, Dios está también presente en tu hogar. Pero no solo en tu hogar, Dios está presente en todo este país, alrededor de todo el mundo al mismo tiempo. Omnipresente. Pero no solo está presente en todo el mundo al mismo tiempo, sino que Dios está presente en todo el universo al mismo tiempo. Dios. Es más, la palabra nos enseña que Dios habita la eternidad. ¿Qué es eso? Es que Dios contiene la eternidad. Ese es un concepto trascendente. Es un concepto hiperpotente. La eternidad está contenida en Dios. Eso quiere decir que Dios es omnipresente, atributo divino. Jesús, cuando nació del vientre de María, ya no era omnipresente, porque Él es el Hijo del Hombre, humano como nosotros. Se despojó también Jesús de su omnisciencia. Dios todo lo sabe. Dios conoce el pasado, Dios sabe el presente y Dios sabe exactamente el futuro de toda la humanidad. Mas no solo el futuro de toda la humanidad, el futuro del planeta Tierra. Pero no solo el futuro de la humanidad y del planeta Tierra. Dios sabe y conoce todos los pensamientos de todos los hombres en todas las edades. Y Dios sabe el devenir de toda la existencia creada por Él. Omnisciente. A Dios nadie le puede enseñar nada, porque Él lo sabe todo y de sobra. Omnisciente. Jesús, cuando nació del vientre de María, ya no era omnisciente. Omnipresente, omnisciente, omnipotente. Dios tiene el poder sobre todas las personas, sobre todo ser humano. Escúchame, en la mano de Dios está la vida de cada uno de nosotros. En la mano de Dios está la vida de los seres que tú amas. En la mano de Dios está la vida de tus parientes, de tus amigos. En la mano de Dios está la vida de todo ser humano. Pero no solo toda la vida es todo ser humano, sino la vida de cada animalito que habita el planeta Tierra. Pero no solo eso, la omnipotencia de Dios nos habla que Él tiene todo el poder sobre todo el vasto universo. Él determina cuando acaba una estrella, cuando dejó establecidas leyes en el universo, cuando se acaba una estrella, cuando se apaga, cuando se elimina, cuando esos hoyos negros empiezan a absorber otros montones de estrellas, etcétera. Es omnipotente, pero eso lo hizo el poder de Dios. Pero Dios contiene todo ese poder. Eso es demasiado grande. Jesús, cuando nació del vientre de María, dejó de ser omnipotente. Jesús, cuando nació del vientre de María, era como tú y como yo. Era tan humano como cada ser humano. Entonces, esto es lo maravilloso. Emmanuel, Dios con los hombres, Dios con nosotros.
El Dios trino y uno se hizo hombre y habitó entre nosotros y fue exactamente como uno de nosotras. ¿Puede entender ese misterio? Y este Jesús que nació sin que interviniera José, el esposo de María, sino que María le prestó el vientre al Espíritu Santo, y ahí la Virgen María concibió y dio a luz a Jesús, a Emmanuel, al Cristo glorificado, al Cristo precioso, al Cristo al cual amamos. Entonces Él vino aquí a la tierra con un propósito claro y definido. Jesús vino, en primer lugar, Él dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús dijo: yo he venido a deshacer las obras del diablo. Jesús dijo: yo he venido porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Dios Padre si no es a través de mí. Ese es Jesús. Jesús, entonces, Él es camino, verdad y vida. Ese es Jesús. Jesús también nos enseñó y nos dijo que en Él y a través de Él solo hay un solo nombre, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo hay un solo nombre, es a través de Jesús. Aleluya. Entonces Cristo también Él dijo: recibí un mandamiento de mi Padre, y es este: nadie me quita la vida a mí, dijo Jesús. Yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para dar mi vida en rescate por todos, pero también tengo el poder y la autoridad de no dar mi vida. Ese es el mandamiento que recibí de mi Padre. Entonces, nosotros podemos ser salvos a través de Cristo, siempre y cuando Jesús hubiese entregado su vida. Si Él no lo hubiese entregado, entonces ningún ser humano podría ser salvo. Mas gracias sean dadas a Dios, que el tremendo amor de Dios, el tremendo amor de Cristo, hizo que Él, por amor a cada uno de nosotros, a cada individuo que ha pisado la faz de la tierra, Cristo vino y entregó su vida por amor a toda la humanidad. Amén. Oh, qué gloria, qué maravilla. Entonces podemos ser salvos solamente a través de Jesús. No hay otro Dios, no hay otro Salvador, no hay ningún ser humano, no hay ninguna criatura celestial o angelical, conocida o desconocida, en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solo a través de Jesús. Aleluya. ¿Cómo fue ese hecho entonces? Tenga presente: a Jesús nadie lo asesinó. Jesús no murió de una enfermedad. No vino una enfermedad y lo mató a Él. Es más, ni siquiera la muerte se podía resistir a Jesús. Piense usted en eso. Fue donde su amigo Lázaro. 3 días Lázaro estaba ya en la tumba, bien muertito, y tenía algunos olores medio putrefactos, porque su cuerpo después de 3 días estaba putrefacto, hedía. Entonces, ¿qué aconteció? Fue Jesús y le resucitó, le llamó desde la tumba: quiten la piedra, Lázaro ven fuera. Y ahí salió Lázaro lleno de venta y caminando saltito, yo no sé cómo, y Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. La muerte no se le podía resistir a Jesús. Fíjese usted, ¿se acuerda la historia de los leprosos? De los 10 leprosos que pidieron al Señor: Jesús, ten misericordia de nosotros. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué hizo con ellos? Los sanó. ¿Y cuántos leprosos volvieron a Jesús? No, Señor, ninguno. ¿No es que el que volvió ya no estaba leproso?
Suspicacia bíblica, agudeza bíblica. Ningún leproso volvió a Jesús. El que volvió ya no estaba leproso. La enfermedad no se le podía resistir a Jesús. Aleluya. Qué tremendo poder estaba en Cristo. Qué gloria estaba en Jesús. Aleluya. Entonces, dice la palabra que llegó el momento en que Jesús había de ser entregado. Y ocurrieron una serie de hechos poderosos, potentes. Están descritos en los evangelios. Vamos a leer solo algunas citas de lo que está ahí descrito. Y Jesús, vamos a leer y luego les comento los contextos. Vamos rápidamente entonces a Mateo capítulo 26. Leemos rapidito del 17 en adelante. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos pan para que coman la Pascua? Y él les dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, era de noche, se sentó a la mesa con los 12. Estaban los 12. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas Iscariote, porque el otro Judas, el que escribe el libro de Judas, es Judas Tadeo. Este es Judas Iscariote. Entonces Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comía, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dijo a sus discípulos, y partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados, para que sean quitados, removidos los pecados. Vamos de una a Juan capítulo 13, leemos del 21 en adelante. Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu. Fíjate cómo lo ve Juan. Ahí lo describió Mateo, ahora cómo lo describe Juan. Fíjate tú, y los detalles que agrega Juan. Y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Donde miraban había puros sospechosos. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Ese es Juan, el que está describiendo este hecho. A este pues hizo señas Simón Pedro. Ni Simón estaba seguro de que si lo entregaba o no lo entregaba. Estaba en esa duda Pedro, imagínate, para que le preguntase quién era aquel de quien hablaba. Porque si yo estoy seguro que no lo voy a entregar, naturalmente yo no tengo problema. Pero ahí estaba Pedro con su duda existencial. A esto pues hizo señas Pedro para que Juan le preguntara. Entonces él recostado, Juan, el más joven de los apóstoles, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, ahí está, ¿eh? Hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Ahí está Jesús
Era un lugar que estaba en alto, se llamaba el aposento alto, que pertenecía a cierto caballero que Jesús le había pedido prestado el lugar. Aquel caballero se lo había cedido gentilmente. Dice los evangelios que era un lugar amplio, espacioso. Y ahí estaba Jesús con sus discípulos. Jesús sabía que había llegado su hora y que él tenía que ser entregado para ser muerto por los soldados romanos y dar su vida. Entonces él estaba conmovido. Él sabía que iba a morir, que tenía que entregar su vida. Entonces, durante 3 años y medio Jesús le había demostrado a los discípulos y a toda esa nación de Israel conocida, le había demostrado que él verdaderamente era el Hijo de Dios. Él había convertido el agua en vino, había resucitado muertos, había sanado ciegos, cojos, leprosos. ¡Qué tremendo! Él había hecho muchos milagros, había multiplicado el pan. En una oportunidad había solamente 5 panes y 2 peces. Dio a una multitud de 5,000 personas y sobraron 12 cestas de panes y de peces. Impresionante. Había demostrado con creces que él era el Hijo de Dios. Y entonces, en ese lugar, ya entrada la tarde, cayendo la noche, ¿sabe lo que él hizo? Les habló a sus discípulos, a los 12, palabras trascendentales. Y le dijo: miren lo que yo voy a hacer. Tomó un lavatorio, se ciñó una toalla y se inclinó hacia cada uno de los 12 y le lavó sus pies y le secó con la toalla. Le dijo: lo que yo hago ustedes no lo entienden, mas después lo entenderán. Después que hizo eso, se sentó a la mesa con ellos y le dijo: uno de ustedes me va a entregar. Y todos quedaron estupefactos. ¿Cómo que alguno de nosotros le va a entregar? ¿Cómo puede haber un traidor en medio nuestro? Era increíble, no lo podían creer. Mas Jesús lo sabía claramente y Judas Iscariote también lo sabía. Porque Judas Iscariote, el que le entregó, el traidor, era el tesorero del grupo, el que llevaba la bolsa, el tesorero. Y este tesorero era ladrón y apóstol. ¿Qué le parece? ¿Usted cree que Jesús sabía que él robaba de la bolsa? ¿Cree usted que Jesús alguna vez pudo haber hablado con este hombre o nunca habló con este hombre? ¿Pudo haber hablado con él, sí o no? ¿Una o 2 veces o muchas veces? Muchas veces, ¿sí o no? Entonces, ¿Jesús le estaba juzgando o le estaba dando oportunidades? Oportunidades. Pero siempre hay un basta de Dios. Así también cada uno de nosotros. No somos traidores de Jesús, pero cada uno de nosotros somos erráticos humanos. Pero por ser erráticos y humanos, eso no nos excusa delante de Dios. Fíjate, es un hecho claro, y me parece que ninguno de nosotros ha de tener duda que Jesús, en más de una oportunidad, le dijo a Judas Iscariote: muchacho, mira lo que estás haciendo. Estás metiendo la mano en la bolsa, estás robando. Muchacho, tú sabes que ningún ladrón entra al reino de los cielos. Te tienes que arrepentir, te tienes que volver, tienes que pedir perdón y dejar esa conducta. ¿Qué cree que cuántas veces Jesús le pudo haber dicho aquella cosa? Muchas veces. ¿Pero qué hizo Judas? ¿Reaccionó? ¿Cambió? No, persistió. Pero Jesús, en su amor, siguió esperando un cambio en el corazón de ese hombre. Y ese cambio nunca vino.
hasta que llegó el basta de Dios. El basta de Dios fue cuando Dios le dijo lo que vas a hacer, porque ya Satanás había sembrado en el corazón de Judas Iscariote, porque era codicioso. Era codicioso. Ya había sembrado en el corazón de entregar a Cristo. Entonces se concertó con los religiosos de aquel entonces, y los religiosos le ofrecieron 30 piezas de plata para entregar a Jesús. Y ya había acordado. Entonces el basta de Dios llegó para Judas Iscariote, el que mete la mano conmigo en el plato. O de la otra versión de los escritores, a quien yo le doy el pan untado y le doy pan mojado. Ese es. Y dice la escritura que entró en el corazón de Judas Iscariote el diablo. Y Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero mira qué tremendo. Ninguno de los 11 se percibió, tuvo la chispeza espiritual, la agudeza espiritual, para discernir que lo que estaba haciendo Judas Iscariote, el traidor, era salir para entregar a Jesús a los alguaciles, a los religiosos, y tomar preso al Señor, y que comenzase el calvario del Señor. Pero mira qué tremendo es esto. Aún al traidor Jesús le lava los pies. Amén. Eso habla del amor de Dios para cada uno de los seres humanos que pueblan el planeta Tierra. Dios te ama a esos extremos, a esos niveles. Dios te ama. Puedes errar una o tal vez 2 veces, pero por favor ya vuélvete a Dios. Deja de pecar, deja de errar, deja de vivir la vida como no creyendo que viene el basta de Dios, porque el basta de Dios te sorprenderá. Hoy es un buen día para volvernos definitivamente al Señor. Aleluya. Entonces, Judas sabiendo él que le iba a entregar, que era un codicioso, que tenía un corazón perverso, lleno de maldad, y nunca se quiso arrepentir. Fíjate, voy a ir un poco más, un poquito más allá voy a ir. Sorpréndete. ¿Judas era apóstol o no era apóstol? Sí. ¿Era uno de los 12, sí o no? Sí. Sí. Cuando Jesús envió a los apóstoles en varias visiones, pero especialmente en una de esas, los envió, los ungió, oró por ellos y les dijo: ¿qué? Resucitad muertos, sanad leprosos, etc. Y los envió, los ungió. ¿Qué crees tú que pasó? Mientras ese Judas Iscariote oraba por esas personas que tal vez padecían algún tipo de enfermedad, ¿Dios obró o no obró a través de Judas? Sí, claro que sí. Claro que obró, claro que hizo milagros. ¿Se convirtieron personas a Cristo en el ministerio de Judas, sí o no? Sí. Claro que sí. ¿No le refresca algo esto? Señor, no hicimos milagros en tu nombre, Señor. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Jesús, ¿qué les dirá? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces la cuestión no está si estamos nosotros, ¿verdad? Si Dios está agradado de nosotros, si Dios está aprobando nuestra vida cristiana, está aprobando el ministerio, lo que usted quiera. Eso no está reflejado en que hacemos milagros, en que echamos fuera demonios. Todo eso es bueno y es saludable y es necesario que la iglesia lo haga, pero eso no es sinónimo, no está refrendado de que Dios está de acuerdo con la conducta de ese hombre, de esa mujer, de ese ministerio. Ahí no está el sello. El sello está en la obediencia. El sello está en una vida de santidad, no en las manifestaciones visibles, aunque son buenas y necesarias, pero no está ahí. Ese es el gran ejemplo que nos deja Judas Iscariote. Y ese es el ejemplo que nosotros tenemos que aprender hoy, aquí, ahora también.
La verdadera vida cristiana, honrar a Cristo, vivir de acuerdo a Él, que Él tenga una sonrisa de aprobación por nuestra vida, por nuestra conducta, no está sembrado en el hecho en que pudiéramos hablar nuevas lenguas, en que pudiéramos sanar enfermos, echar fuera demonios. Todo eso es bueno y es saludable que lo practiquemos, pero ahí no está. No quiere decir que porque por eso hacemos, es que nuestro nombre está reservado en los cielos. Es por nuestra vida, por nuestra conducta. Amén. Fíjate, Pedro, luego que Jesús le lava los pies, sale el traidor, y luego Jesús se queda con los 11, y ahí les dice Él: un nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Mira qué cosa tan linda. Los verdaderos discípulos del Señor no se conocen por lo que echan fuera demonios, no se conocen por lo que hacen milagros, no se conocen por eso, no se conocen porque están en todos los medios de comunicación. No, así no se reconocen los verdaderos hijos de Dios. Los verdaderos hijos de Dios se reconocen porque tienen amor los unos por los otros. ¡Aleluya! Y eso nosotros lo vimos reflejado el sábado en la triste experiencia de nuestro hermano Nelson, que ya está con nosotros. Démosle un aplauso de estímulo a Nelson. Qué lindo verte, Nelson. Ese muchacho estaba desesperado por venir y ya quería ahora mismo mover vehículos y etcétera. Gloria a Dios. Ahí está, somos hijos de Dios porque nos amamos los unos a los otros, porque lo que experimentó eso lo sentimos como propio, nos quebrantó hasta las lágrimas, sentimos el dolor. Eso habla de que somos genuinos discípulos del Señor. Fíjate, Simón Pedro le dice: Señor, después que les dijo aquello, yo lo permitiré, Señor. Señor, ¿sabes qué? Mi vida pondré por ti. Yo, Señor, soy capaz de dar mi vida por ti. Y los dos, ¿qué creen que pasó con lo otro? Todos sintiendo. Y Jesús, ¿cómo conoce el corazón? Porque en Cristo moraban los dones del Espíritu. El profeta Isaías dice: Espíritu de Dios, Espíritu de poder, Espíritu de sabiduría, etcétera. 7 espíritus sobre Cristo. Jesús le dice: Pedrito, escucha, hijo mío, antes que el gallo cante me habrá negado 3 veces. Ay, Señor, ¿qué te pasa? Yo pongo mi vida por ti. Sí, nosotros también. Así nomás fue. Negó 3 veces al maestro y cantó el gallo. Y dice la Escritura que cuando tenían preso a Cristo, y una vez que hubo cantado el gallo, Jesús hizo solo una cosa: miró a Pedro, así como también miró a Judas Iscariote. Fíjate lo que le dice Jesús a Judas Iscariote: mira, amigo, ¿a qué vienes? Jesús no era hipócrita, nunca. Jesús era sincero. Si le dice amigo, es porque Jesús amaba a Judas Iscariote como amigo. Amigo, ¿a qué vienes? También Jesús miró a Judas Iscariote a sus ojos, pero el traidor lo vendió con un beso. ¿Qué hizo Simón Pedro? Cuando Jesús lo miró, dice la Escritura que Pedro fue desnudado por el amor de Dios, porque lloró amargamente. ¿Cómo pude hacer aquello? ¿Cómo pude ser tan canalla? ¿Cómo pude ser tan malvado? He negado a mi maestro. Yo dije que nunca lo iba a negar. Yo dije que mi vida iba a dar por él. Pero mira, no faltó más que estas 3 personas me importunaron, me dio pavor, me dio terror y no quise ser muerto, así que negué a mi Señor. Fíjate. Y lloró y se arrepintió. Sin embargo, Judas no le importó
entregar a su Señor. Nota tú la diferencia entre Judas Iscariote y Simón Pedro. Ve tú el resultado de ambos. Dice la Escritura que este Judas Iscariote, después que hubo entregado al Señor, le entregaron sus 30 piezas de plata, que era mucho dinero. Se pudo comprar un campo, se llamó el campo del alfarero, y este individuo tuvo remordimiento, mas no tuvo el arrepentimiento, porque dice la Escritura que este individuo, producto de su remordimiento, en ese mismo campo que compró, puso una soga en lo alto de un árbol y se ahorcó. No resistió el peso, cayó rotundamente al piso y su cuerpo se hizo pedazos. Así lo relatan los evangelios. El remordimiento no te alcanza para volverte a Dios. No te alcanza, porque el remordimiento es solo un aspecto, pudiéramos considerarlo, del arrepentimiento. El remordimiento tiene que ver simplemente con la culpa, no complejo de culpa, con la culpa. Yo fui. ¿Ha escuchado? Uy, esto no tiene perdón de Dios. Lo que yo hice no tiene perdón de Dios. ¿Quién te dijo que tú estás en condición de evaluar lo que Dios perdona y no perdona? ¿Te fijas? Entonces ese Judas Iscariote tuvo remordimiento porque se dio cuenta de la culpa. Traicioné a mi Señor, a mi Maestro. Lo traicioné, mas no tuvo él el ir al punto más allá, el punto de la humildad, de reconocer y de decir: Dios mío, perdóname. ¿Usted cree que si Judas no se hubiera arrepentido, Dios lo hubiera perdonado? Claro que sí, pero ese tipo no se arrepintió, solamente tuvo la culpa, huyó con la culpa, cargó con la culpa, producto de la culpa se ahorcó, cayó en tierra y se destripó en el piso. Pedro sintió remordimiento, la culpa. Yo traicioné a mi Señor. Él me dijo que yo lo iba a negar. Yo dije que no y que no más. Fue tal como Él me dijo. Hasta ahí está la culpa, ambas culpas. Judas Iscariote y Simón Pedro. Pero ¿qué hizo luego Pedro? Lloró amargamente, lloró, pidió perdón, se arrepintió delante de Dios. Dijo: mi Señor, te he traicionado, perdóname. Y cargó él con ese dolor, con esa tristeza, a tal punto que el Cristo resucitado tuvo que conversar personalmente con él. Así está relatado en los evangelios. Conversó con él y le dijo a Simón Pedro: ¿me amas? 3 veces. Y él le dijo: tú sabes todas las cosas, Señor. Tú sabes que verdaderamente te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mi rebaño. Cuando nos volvemos al Señor y vamos mucho más allá del remordimiento, asumimos la culpa y le pedimos perdón al Señor, entonces el Señor nos venda, nos sana, nos besa, nos abraza, seca nuestras lágrimas, nos levanta y nos dice: ahora, muchacho, muchacha, tómate de mi mano y no te sueltes, sigue hacia adelante. Así es nuestro Señor. Entonces, aleluya, ¿qué acontece? Nos vamos a quedar en lo de la cena del Señor. Todas estas cosas trascendentales acontecieron, rodearon el tema de la cena del Señor. Ahí estaba el Señor, y el Señor le dice claramente que en Mateo, voy a reiterar algunos versículos para volver al tema de la cena. Tomando el versículo 27 de este capítulo 26 de Mateo, del versículo 26, versículo 26. Fíjate lo que dice.
Y mientras comían, estaban comiendo la cena, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Luego, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos. Luego, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. El antiguo pacto era que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. El nuevo pacto, entonces, el vino representaba la sangre del Señor, que dice que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Luego dice: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. Esa fue la última cena que tuvo el Señor con sus discípulos. Por eso ese cuadro tan bello de Leonardo, del gran científico, pintor, escultor, etcétera, Leonardo da Vinci, del cuadro La Última Cena. Por eso dice: hasta el día que lo beba, hasta el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Dónde Jesús se va a servir la cena con sus discípulos? En el reino de su Padre, allá arriba en los cielos. Y no solo Él, sino que también todos nosotros. ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo preparativos para participar de la cena del Señor allá en los cielos? Amén. Aleluya, gloria a Dios. Hasta que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y esto lo deja claramente el apóstol Pablo, establecido en 1 Corintios capítulo 11, de lo cual nosotros vamos a participar hoy. Leemos desde el verso 23 del capítulo 11 de 1 Corintios. Y aquí es donde tenemos que prestar atención. Dice el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor. Fíjate, ¿quién le enseñó eso al apóstol Pablo? Jesús. Mira qué interesante. Lo que también os he enseñado. Jesús enseñó lo que Jesús le enseñó a Pablo, y Pablo nos enseña a nosotros lo que recibió de parte del Señor. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, ¿te fijas? Está refrescándonos lo que acabamos de relatar. Tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es ¿qué? O sea que el pan representa el cuerpo de nuestro Señor. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Cuando tomamos del pan, estamos haciendo memoria del cuerpo molido, partido del Señor por nuestros pecados. Luego dice, verso 25: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Te fijas? El pan, nuevo pacto; la copa, nuevo pacto. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. ¿Cuántas veces hay que hacerlo? ¿Qué dice ahí? Haced esto, ¿qué? Todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. ¿Cuántas veces hay que hacerlo? Todas las veces. O sea, no hay una norma de días, una cantidad de meses, una cantidad de años. Todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Verso 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, cuando tomamos del pancito y bebemos de la copa, ¿qué hacemos? La muerte del Señor anunciamos. La muerte del Señor. Cuando comemos del pan y bebemos de la copa, estamos recordando la muerte del Señor. La muerte del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Entonces, al recordar la muerte del Señor, inmediatamente en su muerte está explícita su resurrección. Porque si Jesús murió y no resucitó, entonces vana en nuestra fe. Aún estamos muertos en delitos y pecados, si Jesús no hubiese resucitado. Por eso es que cuando celebramos la cena, estamos recordando su muerte, estamos recordando también su resurrección. Y lo haremos todas las veces que lo hagamos. Será ¿hasta cuándo? Hasta cuando Él venga. Por eso es que la iglesia, nosotros como iglesia cristiana,
evangélica, celebramos la cena del Señor, este sacramento. Y este sacramento, la cena del Señor, ¿con quién lo hizo el Señor? ¿Con todas las personas? ¿Con quién estaba Él? ¿Estaba el traidor? También. Hasta el último minuto le dio la oportunidad para arrepentirse. Usted hoy día no puede cometer la torpeza de participar de la cena en pecado. Más adelante lo explica el apóstol Pablo por qué no. Usted hoy se tiene que volver al Señor de todo corazón, con toda su mente, con toda su alma, con toda su fuerza, con todo su ser, con todo su espíritu. Usted se vuelve al Señor y participa de la cena. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, aquellos que están fuera del Señor no pueden participar de la cena. Nosotros como iglesia cristiana participamos de la cena del Señor, todos los hermanos y todas las hermanas que han sido bautizados en las aguas por inmersión. Todos los que han sido bautizados en las aguas por inmersión, declarando a Cristo Salvador y Señor de sus vidas, todos nosotros podemos participar de la cena del Señor, siempre y cuando estemos en plena comunión con Dios. Si tú no estás en plena comunión con Dios, difícilmente podrás participar. ¿Por qué? Aquí te va, presta atención. De manera que cualquiera que comiere este pan, ese que está ahí, o bebiere esta copa del Señor, esa que está ahí, cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente. ¿Qué significa indignamente? Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Será culpado. ¿Qué significa eso? Vamos al 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Por qué? Porque el que come y bebe indignamente, ¿qué es eso? Sin discernir el cuerpo del Señor, que hace juicio, come y bebe para sí. No podemos participar de la cena del Señor indignamente, sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor. Por eso que los hermanos bautizados en las aguas y que están en plena comunión con el Señor, es decir, que entre ellos y el Señor hay lo mismo que hubo entre Pedro y Cristo, y no lo que hubo entre Judas Iscariote y Jesús, sino que una comunión plena, una comunión plena. Hoy es un buen día para participar de la cena del Señor, porque al participar de la cena del Señor recibimos como beneficio salud para nuestro cuerpo. Y estamos recordando algo tan santo. Esto es santo, por eso se habla de sacramento. Esto es consagrado, es santo. De esto no participa el vecino que va en la calle, no participa el pariente inconverso. No participa ninguna persona que venga acá y no tenga Cristo en el corazón. Nadie puede participar. Y nosotros decimos, el hermano, la hermana tiene que estar bautizado en las aguas por inmersión. Es lo que nosotros como iglesia hemos dejado instituido, porque es sagrado, santo. Entonces, al participar de la cena, comemos del cuerpo, bebemos de la sangre del Señor. Eso es para nosotros, es salud para nuestro cuerpo, bienestar para nuestro espíritu. Y entonces nosotros estamos en absoluta conciencia y en certidumbre de fe que Jesús murió en la cruz, mas Él resucitó. Amén. Al tercer día, y ahora está sentado a la diestra del Padre en las alturas. Aleluya. No solo eso, sino que Él muy pronto viene a buscarnos para que juntos vayamos a los cielos a celebrar las bodas del Cordero con nuestro Señor. Oiga, ¿sabe lo que hay en las bodas del Cordero? Se lo cuento como de pasadita. Le adelanto, le anticipo algo. De partida, usted a lo mejor se va a sentir un poco incómodo con el piso, porque el polvito es de oro.
de partir. Dice la Escritura que la cuchillería, los asientos blancos resplandecientes, con una túnica preciosa ahí en el respaldo, con coronas y toda la vajilla es de oro puro, maravilloso. Es un té club al mil veces más largo, una mesa de té club 1000 veces más larga, hermanos. Y lo más hermoso, escuche, no sé si esto a usted le emociona, a mí me deja loco. El Señor Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, Él se ceñirá y dice que Él nos servirá. Santo Dios. Oiga, cuando yo llegue arriba, ¿sabe lo que voy a hacer? Yo me voy a postrar a los pies de Él. Me voy a tomar de su túnica unos 1000 años, como cabro chico. Y después me va a interesar hablar con alguno de los grandes hombres de las Escrituras. Pero 1000 años apretadito con el don del voy yo, siguiendo, no lo voy a soltar. Pero lo primero me voy a postrar. Ni lo voy a aplaudir, ni lo voy a besar, que es lo que quiero hacer. Primero me voy a postrar y lo voy a adorar. Aleluya. Pero dice que Él nos servirá con los ángeles. ¿Sabe la gloria que es eso? Oye, tú, Señor, como hasta que el presidente Piñera te sirva un platito de comida, déjalo ahí. Si no te gustó la reina Isabel, ¿cómo va que la reina Isabel te sirva un platito de comida? Ah, ¿no te gustó? Vamos a ir más allá. Carlos Slim, qué grosero, ya ni sé cuántos miles de millones de dólares tiene ese individuo. Ese mexicanote que te sirva. ¿Cómo llegas a Carlos Slim? No, tú no llegas, yo menos. Ni por muy buenos contactos que tengas, no llegas a él. Ni siquiera vas a llegar a uno de los archimillonarios chilenos. ¿Cómo está que uno de esos hombres te sirva? Pero no estoy hablando de un hombrecito, de esos hombres, pobres hombres. Te estoy hablando del Rey de Reyes, aleluya, del Señor de Señores. Oye, te estoy hablando delante del cual hay 4 seres vivientes con 6 alas y que están delante del trono declarando santo, amén, santo, santo, aleluya, Jehová Dios de los ejércitos. La tierra está llena de su gloria. Te estoy hablando de querubines, serafines, aleluya, ángeles, seres celestiales que por millones de millones están adorando al Todopoderoso. Él es el que nos servirá. ¡Aleluya! La cena del Señor no es cualquier cosa. La cena del Señor no la podemos participar de ella indignamente, porque si lo hacemos comeremos juicio para nosotros. No participes de la cena indignamente. Vuélvete a Dios. Amén. No seas Iscariote, sé Pedro. Aleluya. Porque viene el basta de Dios, te guste o no te guste, lo creas o no, viene el basta de Dios. El basta de Dios llegó y Satanás entró en el corazón de Judas. No había nada más que hacer. Ese estaba condenado a la perdición. Sin embargo, Pedrito se arrepintió. También lo traicionó. ¿O no lo traicionó Pedro? Seamos honestos, hermano. ¿Lo traicionó Pedro, no? Sí. Sí. Lo negó 3 veces. Ah, pero alguno de nosotros está adentro diciendo, nunca yo lo negaré. ¡Shh, cállate, no seas uno de los 10! Por eso que la misericordia de Dios es tan grande para nosotros. El amor de Dios es tan maravilloso para nosotros. Por eso que hoy día yo me voy a volver al Señor de todo mi corazón. No sé si alguno de ustedes lo quiere hacer, porque voy a participar de esa cena. Pero en lo que como del pan
y bebo de su sangre, recuerdo su sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario, recuerdo sus clavos penetrando sus manos y sus pies, recuerdo esa corona de espinas. Oh, pero también estoy recordando, aleluya, aleluya, aquel día domingo cuando Él se levantó de la muerte y 50 días después ascendió a los cielos y allá está sentado a la diestra del Padre, y a los ángeles están ya con las trompetas dispuestas en sus labios para tocar cuando el Señor diga: ahora. Sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que habremos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, en un cuerpo incorruptible, y saldremos a los cielos a recibir al Señor en el aire. ¡Aleluya! Dale un aplauso de gloria al Señor. ¡Aleluya! No puedes participar indignamente de la cena del Señor. No puedes hacerlo. Por eso es un sacramento. ¿Lo entiendes ahora?